nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios, de empresarios, de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario. Y el Servicio de Salud técnicamente se ponía en contacto con las empresas, analizaba lo que se les ofrecía, se hace en tiempo y forma, porque la Administración tiene unos tiempos. La Administración es más lenta de lo que yo quisiera, infinitamente. La responsabilidad está en manos del actual Gobierno del Partido Popular. Don Javier Ureña, director de Sanidad del actual Gobierno del Partido Popular, que preside Margarita Proens en Baleares. Buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se le queda el cuerpo escuchando a la señora Armengol decir que la responsabilidad, casi después de la estafa y de ser estafada y no reclamar el dinero, la culpa es de ustedes que llegaron al gobierno en julio de este año, 3 años después del episodio de las mascarillas? ¿Qué le responde? No, por supuesto que entendemos que la culpa no es nuestra, pero sí que atendiendo a que ellos no han asumido su responsabilidad durante 3 años, pues evidentemente nos va a tocar a nosotros asumirla ahora y ejecutar esa reclamación efectivamente y luchar por los ciudadanos de las Islas Baleares, que al final son los que se han visto perjudicados y son los que han visto como 3,7 millones de euros que son suyos han acabado en las arcas de esta supuesta organización criminal. Bueno, los 3,6 millones de euros que el gobierno de la señora Armengol pagó a la trama, acabaron en unas mascarillas que están ahí arrumbadas, que por cierto siguen en dependencias del gobierno de Baleares, ¿verdad? Sin utilizarse porque ya están caducadas y nunca se utilizaron. La gran mayoría del cargamento de mascarillas caducaron durante el primer semestre de 2022 y nos las hemos encontrado almacenadas en nuestra nave central de logística y evidentemente como ahora forman parte de un expediente que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, pues evidentemente las vamos a custodiar a buen recaudo, por si acaso son de interés para la investigación. Bueno, el traspaso de poderes se produce en julio-agosto del 23, ¿verdad? ¿Había reclamado el anterior gobierno, el de la señora Armengol, el dinero defraudado a esa trama por entregarle unas mascarillas que nunca se utilizaron y que llevaban 3 años ahí? No, el dinero nunca se reclamó y lo único que hicieron, el día 6 de julio, que es el día que en el Parlamento de las Islas Baleares se está eligiendo a Marga Proens, presidenta de la comunidad autónoma, es firmar un simple informe propuesta de inicio del procedimiento, que es un documento interno de la Administración que no tiene ningún efecto fuera. El procedimiento efectivamente se inicia el día 24 de agosto con la firma por mi parte de la resolución de inicio del procedimiento. O sea, si no hubiera habido cambio de gobierno, probablemente entonces no se habría reclamado a los estafadores esos 3,6 millones de euros que pagaron por unas mascarillas inservibles, defectuosas. Bueno, lo que sabemos es que, por suerte para los ciudadanos de Baleares, sí que hubo cambio de gobierno y lo que sabemos también es que durante los 3 años anteriores no se llevó a cabo esta reclamación. Bueno, la señora Armengol mintió entonces ayer en esa rueda de prensa, porque dijo, nosotros al final, 3 años después, sí iniciamos el expediente para reclamar ese dinero por esas mascarillas que estaban ahí y que nunca se utilizaron. Como le decía, la resolución de inicio del procedimiento, que como el mismo nombre indica, es la fase del procedimiento administrativo con el cual se inicia, se firma el 24 de agosto del año 2023, después del cambio de gobierno que se produce durante la primera quincena del mes de julio. Estas mascarillas se pagaron con dinero de la Unión Europea, dinero de fondos de la Unión Europea, ¿verdad? Nuestras mascarillas en principio se pagaron con fondos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, del Gobierno, porque una vez llega el cargamento y se presenta la factura, pues se efectúa la transferencia en apenas 5 días. Y luego sí que es verdad que hay un procedimiento por el cual se adscribe, digamos, este contrato a una financiación de fondos europeos y pasa a ser financiada por la Unión Europea. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza del expediente y a todos los problemas que está teniendo y al hecho de que no ha servido para lo que se pretendía, que era luchar contra el COVID, y además que las mascarillas no son lo que parecían, el gobierno actual de Marga Proens muy rápidamente ha desvinculado este expediente de las ayudas europeas
lo cual va a provocar, evidentemente, que tenga que asumir como propio este coste hasta que consigamos resarcir pues, a los ciudadanos por estos 3,7 millones de euros que se han pagado. Y esto está siendo investigado por la Fiscalía Europea. O sea, que esto es un tema que está judicializado en estos momentos. Vamos a ver cómo acaba. Ella le echa la culpa a los técnicos. Ustedes tienen la responsabilidad absoluta cuando se trata de comprar grandes cantidades, ojo, de material y, por supuesto, que conlleva un presupuesto notable, en este caso 3,7 millones de euros. ¿Esto lo visa usted como director de salud y nadie más? ¿O al final esto llega más arriba, consejería, incluso presidencia? Yo creo que es muy fácil de entender que una compra directa de 3,7 millones de euros no la autoriza ni la decide un funcionario. De hecho, entendemos que las manifestaciones que recurrentemente han hecho en ese sentido durante los últimos días, descargando la responsabilidad de este expediente, de esta decisión en funcionarios, nos parece, como digo, pues muy desafortunada. Por la documentación a la que hemos tenido acceso a la hora de recabar y de volver a recuperar la información de este expediente, que es una decisión que se toma dentro del Servicio de Salud a nivel directivo, y por el importe que tiene, este expediente incluso pasa por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, con lo cual el Consejo de Gobierno, su presidenta y todos sus consejeros le dan el visto bueno a este expediente porque se dan por enterados de esta tramitación. Evidentemente también la señora Armengol. La señora Armengol ayer creo que dijo que durante el traspaso de poderes se informó al gobierno entrante de que existían esas mascarillas y que había que reclamar el dinero. ¿Esto es así o no? No es así. De hecho, yo tuve ocasión de estar en el traspaso de poderes de la consejería con la consejera entrante y con la consejera saliente. Evidentemente no se informa de este expediente. Y evidentemente también estudiar el traspaso de poderes del Servicio de Salud. Además nos entregan un extenso documento de unas 600 páginas del que ya hemos hablado también. Y ni en la reunión ni en el documento se hace alusión a este expediente y evidentemente tampoco se hace alusión a ninguno de los problemas que conlleva y que han sido conocidos durante los últimos días. ¿Ustedes están reclamando ahora ese dinero directamente el Gobierno de Baleares? ¿Reclama el dinero a los responsables de esa empresa que suministró esas mascarillas defectuosas? Sí, bueno, nosotros nos encontramos al llegar, como le comentaba antes, con este informe propuesta para iniciar el procedimiento, iniciamos el procedimiento que en aquel momento se plantea, que es el de recuperar 2,6 millones de euros, que es un cálculo que se hace en base a que las mascarillas pueden tener, parece, filtración como si fuesen unas mascarillas quirúrgicas, ese nivel de protección, y entonces se hace un cálculo de lo que sería o de lo que hubiese supuesto el coste de ese número de mascarillas si hubiese sido mascarillas quirúrgicas respecto a lo que se ha pagado efectivamente, y se calcula una diferencia de 2,6 millones de euros, que es lo que se reclama a la empresa. Pero claro, durante las últimas semanas hemos conocido nuevas noticias sobre esta empresa, también sobre el propio expediente, y atendiendo a que estamos hablando de una supuesta organización criminal, atendiendo también, porque es un hecho importante para la tramitación del expediente, que el anterior gobierno lo certifica de conformidad a petición de la empresa y como si no hubiese habido ninguna incidencia al respecto, entendemos que este procedimiento que tenemos en marcha no nos satisface, entendemos que los ciudadanos de las Islas Baleares merecen recuperar los 3,7 millones de euros, el montante global del contrato, porque además son unas mascarillas que nunca se han utilizado, con lo cual lo que hacemos automáticamente es solicitar nuestra personación por la vía penal en la causa que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, esto por un lado, y por otro también estamos estudiando nuevas vías administrativas para recuperar, como comentaba, los 3,7 millones, el montante global del contrato. Señor Peña, ¿cómo se puede explicar o aceptar que se pueda pagar en apenas 7 días por un material que ni siquiera se comprueba si es válido o no, como hizo el gobierno de la señora Armengol, que luego dice, en la administración es todo muy lento? En eso fueron extraordinariamente ágiles, rápidos. Le pagaron a la trama los 3,7 millones de euros por unas mascarillas que ni siquiera comprobaron si eran válidas. Al final se comprueba que efectivamente que no valen, no sirven para el objetivo y cometido que se las habían comprado, porque eran mascarillas sanitarias, en fin, para que la utilizara fundamentalmente incluso los responsables y los profesionales sanitarios. Y sin embargo luego se tira 3 años sin acordarse de que hay que reclamar ese dinero porque compraron un material defectuoso y les engañaron
les estafaron. ¿Cómo se explica eso? Lo que está claro es que si se consigue que el pago se articule en apenas unos días, no se puede decir que la administración es lenta. Simplemente a los funcionarios, que son gente extraordinariamente formada, especialmente los del servicio de salud, muy capacitada y muy trabajadora, simplemente hay que darles las directrices oportunas y delimitar cuál tiene que ser su trabajo, cuál tiene que ser ese orden y, pues evidentemente, lo prioritario que era para los ciudadanos de las Islas Baleares, si se han invertido 3,7 millones de euros en unas mascarillas que no son lo que deberían ser, lo que se ha contratado, pues evidentemente hubiesen debido darle más prioridad a la tramitación de esta reclamación y hacerla mucho antes. Y luego, ¿cómo se certifica favorablemente el trabajo de una empresa que, sin embargo, no ha enviado el material que se había comprado de manera correcta? Se le certifica y se habla de plena satisfacción del trabajo realizado por esa empresa con el fin de que pueda seguir contratando con otras administraciones, cuando lo que habían enviado no era válido. ¿Quién hace esa certificación? Bueno, efectivamente, el que por aquel entonces era subdirector de compras y logística, a petición de la empresa, que la petición es una solicitud muy habitual en lo que es la contratación pública, ya que este tipo de certificados permiten demostrar la solvencia en otros procedimientos de licitación con otras administraciones. Pues a petición de la empresa hace este certificado en agosto de 2020, aunque hay un informe previo, como también se ha conocido, de calidad de las mascarillas que demuestran que efectivamente no se pueden utilizar como mascarillas FFP2, con lo cual es uno de los hechos, pues evidentemente también, que marca circunstancialmente pues lo que es el devenir de la reclamación, tal y como estábamos comentando, y es uno de los múltiples interrogantes que tenemos respecto al expediente y que nosotros no tenemos respuesta al respecto, evidentemente. ¿Saben ustedes ya quién de la trama de Koldo se puso en contacto con el anterior gobierno de la señora Armengol para vender las mascarillas? ¿Quién fue el que estuvo ahí al habla para que esta operación cuajara y se pagaran esos 3,7 millones de euros? Parece que es la gran pregunta del caso y que nadie quiere contestar. Nosotros, como les comentaba antes, hemos llevado a cabo, como anunciamos cuando se conocieron todas las noticias respecto a la trama, hemos llevado a cabo una auditoría y lo que hemos podido tener constancia documental es que hay un correo electrónico en el que se ofrece el cargamento y que del contenido de ese correo electrónico se puede deducir que ha habido alguna conversación previa. Luego es verdad que también la empresa, dentro del procedimiento de reclamación, en sus alegaciones, habla de un contacto telefónico previo. Lo que nadie nos ha contestado todavía y se ha preguntado recurrentemente es cómo se efectúa ese contacto entre la empresa, que ya sabemos los contactos que tenía, y la Administración Balear, porque nadie ha querido contestar todavía.